Buenos días, bienvenidos al vídeo presentación de Fortnite. Mi nombre es Javier García y soy el director técnico de Fortnite. En este vídeo mostraremos unas pinceladas de algunas de las funcionalidades integradas en Fortnite. Fortnite es una herramienta para la monitorización de servidores SQL Server 2012 o superior. En el panel que estamos viendo ahora mismo podemos ver unos datos generales de las instancias que están siendo monitorizadas por Fortnite. Para esta demostración vamos a utilizar uno de nuestros clientes que está monitorizando 9 instancias de SQL Server con Fortnite. Este cliente tiene algunos servidores con una gran carga de trabajo. Hablamos de 250 millones de ejecuciones de procedimientos almacenados al día, con base de datos de varios teras. Una de las herramientas que más se está gustando de Fortnite es el monitor de tiempo real y de reproducción. En este monitor intentamos que de un único vistazo el usuario pueda ver la relación directa que hay entre las métricas del sistema, CPU, esperas, consumo de TenDB, Always On, entrada-salida de base de datos de usuario, información de discos y otros contadores Windows que tienen que ver con SQL Server como PageSplit, conexiones, información de transacciones, etc. Todas esas métricas de sistema, relacionarlas con los procesos que se están ejecutando en la base de datos, los procedimientos almacenados o las queries ad hoc que se estén lanzando. De cada uno de ellos mostramos la información de posible tipo de espera, la sesión que lo está ejecutando, bloqueador si estuviese bloqueado y el consumo que está teniendo ese proceso, así como quién y desde dónde lo está lanzando. De esta forma, en un único panel podemos ver la relación directa entre esas métricas. Si tengo la CPU alta, podré ver que hay algún proceso que la CPU pues lo tiene bastante elevado. Si tenemos TenDB alta, pues también podremos ver algún proceso que la parte de TenDB la tiene elevado. Y como veis, la información, muy importante, se está capturando segundo a segundo. Esto no es un top cosas que te han pasado en un intervalo de tiempo. No, esto es la actividad segundo a segundo que tienes en el servidor con los procesos que se están ejecutando. De esa forma es muy sencillo a la hora de analizar un problema de rendimiento quién te lo está provocando y poder resolverlo de una manera sencilla. En este monitor de tiempo real tenemos alertas acústicas y visuales que permiten que sea un monitor de tiempo real de verdad, porque entre ese segundo a segundo y las alertas acústicas y visuales permite que en un departamento de base de datos o quien tenga que gestionar las bases de datos pueda tener un monitor en el que mientras está trabajando Fortnite le puede alertar con esas alertas acústicas y visuales y simplemente con girar la cabeza pues rápidamente pueda saber qué es lo que está pasando en su sistema. Esta información que vemos en tiempo real se almacena sobre una base de datos de Fortnite y los datos están disponibles todo el tiempo que el usuario lo vea pertinente, 30 días, 60, 90, lo que quiera. Para poder acceder a esta información histórica podemos hacerlo de varias formas. Una de ellas es que quiera yo ir a ese histórico para ver la franja de tiempo. Fortnite nos va a mostrar los gráficos de CPU, esperas y TenDB de los últimos 30 minutos, pero podemos irnos a cualquier posición en el tiempo, buscar ese intervalo de tiempo, en este caso 30 minutos, y si vemos algún pico en concreto que queramos analizar, no tenemos más que seleccionar esa franja de tiempo y abrir el reproductor. Este reproductor se nos va a abrir en otra pantalla que podemos mover mientras sigo viendo información del tiempo real y analizar esa franja de tiempo como si lo estuviese viendo en tiempo real. Este reproductor tiene aquí un play que me permitiría ir viendo segundo a segundo, lo puedo pausar, puedo ir rápido hacia adelante, puedo ir hacia atrás, incluso me puedo ir a una posición en concreto rápidamente haciendo doble clic para ver los datos que pues tendría que ver de ese pico en concreto y a partir de ahí pues moverme hacia adelante, moverme hacia atrás, porque al tener tanto detalle segundo a segundo me permite ver la evolución de los procesos en ese segundo a segundo.
Sobre estos datos, pues luego ya podemos filtrar, podemos ordenar y podemos hacer lo que queramos. Esta sería una de las formas de acceder a esa información histórica. Otra forma de acceder a estos datos históricos es a través del panel de incidencias de Fortnite. En Fortnite tenemos distintos tipos de incidencias, pues de CPU alta, procesos con esperas, procesos de base de datos que sus medias estén por encima de lo normal, crecimientos de base de datos, etcétera. Todo configurable lógicamente por el usuario para que cuando se dispare algunas de esas incidencias aparezcan aquí en el panel, pero también para que se envíen por correo electrónico, a Telegram, por Teams, por ejemplo, los distintos métodos que se pueden configurar en Fortnite. Y desde la propia incidencia que haya llegado, por ejemplo, vamos a buscar una de esperas. Si la seleccionamos y le damos a ver, pues en este caso nos va a abrir el reproductor y nos va a llevar a ese punto en el tiempo, marcado ahí con ese punto rojo, viendo el sistema un poco antes de que ocurriera la incidencia y también cómo terminó después de la incidencia. Y luego, pues como veíamos en el reproductor antes, me puedo situar donde quiera para ver cómo fue evolucionando esa incidencia, cómo estaba antes. Efectivamente vemos aquí que hay un proceso que empieza a ejecutarse, este boleto score que estaba en este statement, en la sesión bloqueadora de todas estas otras sesiones que estaban en estos statements en concreto, el tipo de bloqueo, pues el ECKMIS, el recurso bloqueado, pues este object, etcétera, etcétera. Y como veíamos en el tiempo real, al disponer de toda esta información detallada segundo a segundo, es muy fácil ver cómo evoluciona la incidencia y cuáles son los statements involucrados. En Fortnite tenemos muchas utilidades para los objetos de base de datos. Procedimientos, funciones, desencadenadores. Por ejemplo, si seleccionamos este procedimiento almacenado, nos vamos a encontrar con una primera funcionalidad que nos permite ver información que hay en la caché del plan de ejecución actual del procedimiento. Si damos al play, podemos ver segundo a segundo la información estadística que hay actual en la caché, con datos generales del procedimiento, como la información de cuándo compiló el plan, cuántas ejecuciones lleva desde entonces, datos de total, máximo y última ejecución de CPU, de duración, de lecturas. Estos serían los datos generales. Y en la parte de abajo tendríamos la información detallada de los statements contenidos dentro de ese procedimiento, remarcando con colores aquellos que más se estén consumiendo en cada uno de los conceptos, para pues ver cuál es el que más se está consumiendo, por si hay que realizar alguna optimización. De cada uno de los statements, pues vemos datos también de información de la compilación, ejecuciones que lleva, información de CPU, duración, lecturas, como veíamos arriba, de total, máximo y último desde la compilación, e incluso información de filas afectadas en ese statement en su última ejecución, máximas y totales. Incluso podemos decirle que nos dé más detalle para ver más métricas de cada uno de esos statements, el RTime, etcétera, etcétera. Además de esta información de cómo se está ejecutando en la caché, nos vamos a encontrar que Fortnite dispone de accesos al plan de ejecución estimado, que nos va a abrir la herramienta que tengamos asociado en Windows a los SQL Plans para poder ver su reproducción, para poder ver su representación gráfica, y además también vamos a tener acceso a los distintos planes de ejecución por los que ha pasado ese statement. Aquí es importante remarcar que Fortnite tiene datos acerca de todos los planes de ejecución, de todos los objetos, de todas las bases de datos, no solo de aquellos que consumen más o que consumen menos, de todos. Además, el servicio de Fortnite hace una comparativa entre las estructuras actuales del plan de ejecución y en la estructura una vez recompilado, comparándolas y solo mostrando un cambio en estas líneas cuando realmente hay un cambio en la estructura de los planes de ejecución,
no solo que haya habido un cambio en el número de filas estimadas por un sitio o por otro, de tal forma que el usuario tenga simplemente las cosas importantes para saber los motivos por los que se ha podido desviar un objeto de base de datos. Además de estas utilidades de estadísticas y planes de ejecución, de forma programada, Fortnite también recoge datos de las métricas de consumo medias de todos los objetos de base de datos. La duración media, CPU media, lecturas, el número de ejecuciones que ha tenido. Entonces tenemos aquí un informe en el que cada 5 o cada 10 minutos, cuando esté programado, nos va a dar esos datos medios y nos va a poder permitir ver desvíos en el consumo medio que haya podido tener un procedimiento almacenado. En estos gráficos, donde vemos la evolución de este objeto, también mostramos en Fortnite datos acerca de posibles cambios en los planes de ejecución para poder analizar los motivos por los que haya podido tener un desvío en un procedimiento. A la recompilación nos dice que este statement lo ha recompilado y tendríamos acceso al plan de ejecución previo y posterior para poder hacer la comparativa y poder tomar decisiones como administrador de base de datos de qué es lo que tengo que hacer, si es un problema estadístico, etc. En este mismo gráfico también podría aparecer marcas que nos indiquen que el procedimiento almacenado ha sufrido algún cambio en su código. En Fortnite llevamos un control de cambios para saber cuándo ha cambiado el código de un procedimiento almacenado, porque creemos que es interesante que un administrador de base de datos vea cuando esté analizando esta evolución que si ha habido un desvío es porque ha habido un cambio en el código del procedimiento almacenado. Y desde este control de cambios podríamos ver las diferencias entre una versión y otra y analizar pues, si es un cambio lícito o no, si se han dejado un where o lo que sea. Fortnite también dispone de una utilidad que permite ver el plan de ejecución real de una llamada completa a un procedimiento almacenado que cumpla alguno de estos criterios. Al dar al botón de buscar, automáticamente va a buscar una ejecución completa que cumpla esos criterios, mostrando información de por qué statements ha pasado y dando acceso tanto al plan de ejecución estimado como actual para poder ver esa representación y ver las diferencias entre estimación y realidad. Esta utilidad permite encontrar algún tipo de incidencia pues, relativas, por ejemplo, al parameter sniffing o problemas con short warning, dependiendo de los valores de parámetros, etc. En la parte ad hoc nos vamos a encontrar un explorador en el que nos va a mostrar todos los statements que se han lanzado ad hoc en un intervalo de tiempo ordenado por consumo de CPU. La información está agrupada por query hash y podemos ver un ejemplo de un texto representativo de ese query hash. Al hacer doble clic vamos a poder acceder a la información que hay actualmente en la caché respecto a ese query hash, viendo los distintos planes de ejecución que pueda haber, acceso al plan de ejecución, incluso información del batch al que pertenece y cuántos statements están incluidos. Y al igual que ocurría con los objetos, podemos ver la evolución en el tiempo de ese tipo de statement, de forma programada cada 5 o cada 10 minutos cuando configure el usuario. Como Fortnite captura las medias de consumo de cada uno de los objetos y de cada una de las queries ad hoc que se han lanzado en el tiempo, permite tener una herramienta que llamamos calendario en el que podemos ver en esa franja de tiempo, cada 10 minutos, cada 5 cuando esté configurado, la actividad que ha tenido en esa franja el SQL Server. Es decir, y ver rápidamente que esta media de CPU del 10,5% es debido a esa actividad. Entonces, ¿qué ha ocurrido en esos 10 minutos? Pues aquí tendríamos todo lo que se ha ejecutado con los consumos de cada uno de los objetos o de las consultas ad hoc, con información del total consumido de CPU, la media de CPU en esa franja horaria, la media del día anterior para poder ver rápidamente si ha habido algún desvío en su comportamiento
Y esto también para los conceptos de duración, de lecturas, número de ejecuciones, incluso se puede sacar más conceptos de spills, logical reads, etcétera, etcétera. Lo mismo que tenemos para objetos, lo tenemos también para las consultas ad hoc que se han lanzado en ese intervalo de tiempo. De tal forma que tengas exactamente qué es lo que te ha consumido esa media de CPU en esa franja de tiempo. Y como tenemos toda esa actividad por franja de tiempo, lo que permite esta herramienta también es comparar esas franjas de tiempo y dar respuesta a preguntas como: oye, el sábado por la tarde sobre esta hora yo tenía una CPU del 30%, pero los lunes a esa misma hora la tengo del 15%. ¿Qué procesos se están ejecutando más? ¿Qué procesos consumen más los sábados que estos lunes? Tan sencillo como irnos a esa posición en el tiempo. Vamos a comparar, por ejemplo, el sábado pasado una de las franjas que haya, pues por ejemplo sobre la 1, que está al 14% de media entre la 1:30 y la 1:40, la agregamos a la comparativa, nos volvemos al día de hoy, seleccionamos esta misma que está sobre el 11%, la agregamos también a la comparativa, comparamos, Fortnite analiza la información y en los distintos conceptos de CPU, de duración, de lecturas, etcétera, siempre dándole vueltas a lo mismo, nos va a decir cuáles son las grandes diferencias que hay entre una franja y otra. Entonces, aquí nos está diciendo que este procedimiento en la anterior franja consumió 20.000 y ahora ha consumido 300.000 de CPU. ¿Por qué? Bueno, vemos que la media de una franja a otra se ha disparado del 16 a 192 y que el número de ejecuciones, bueno, tampoco hay una gran variación. Es decir, que la clave está en que en este procedimiento se ha desviado en su consumo medio. Lo mismo que tenemos esta información para los objetos de base de datos, tendríamos también para las consultas ad hoc, indicando también con una N si hay algún objeto, alguna consulta que se ha lanzado en una de las franjas pero no en las otras. Esto viene bien, por ejemplo, si ha habido algún nuevo desarrollo y aparecen nuevos procedimientos que vemos que está impactando en el sistema. Fortnite también dispone de un panel de base de datos en el que en la parte izquierda podemos ver el consumo que tiene el sistema agrupado por base de datos. Podemos ver los conceptos de CPU, de lecturas, de spills. En principio aparecerían los datos del último día, pero también podemos ver los de la última captura programada de 5 o 10 minutos según esté configurado. Los datos se pueden ver por CPU, por lectura, por lo que queramos. En la parte central tenemos información acerca de los tamaños actuales, tanto los ficheros de datos como los de registro de transacciones de cada una de las bases de datos. Y en la parte derecha, como de forma programada también vamos recogiendo datos acerca de los tamaños, pues podemos hacer una proyección para saber más o menos, acorde a los crecimientos medios que está teniendo cada base de datos, cuántos días faltan para que solicite espacio a disco. Si nos metemos dentro de una base de datos en concreto, pues vamos a tener un poco más de detalle acerca de la evolución en el tamaño de los ficheros de datos de esa base de datos, cómo están ahora mismo esos datos y ese registro de transacciones, información de las copias de seguridad, y en la parte de abajo tenemos información acerca de las tablas contenidas dentro de esa base de datos, con las filas actuales, el tamaño que está ocupando actualmente y las medias de crecimiento diario que están teniendo en esos conceptos. En la parte derecha tendríamos la representación gráfica de esa evolución de esos conceptos. Si nos metemos en una tabla en concreto, Fortnite nos va a devolver información acerca de índices y estadísticas. En la parte de arriba tendríamos el típico informe con datos acerca del fill factor, fragmentación, tamaños, cómo se están utilizando. En la parte derecha tendríamos la definición y un valor añadido que tiene Fortnite es que gracias a ese servicio que teníamos de comparación de los planes de ejecución de todos los objetos de todas las bases de datos, le permite devolver al usuario información muy relevante de dónde se están utilizando los índices, en qué procesos de base de datos, con acceso a sus planes de ejecución actuales, para que pueda tomar acciones sobre esos índices. Saber si este se está usando o no, para eliminarlo, si este está cubriendo esta otra consulta, etcétera, etcétera. Todo de una forma muy rápida y eficaz.
Las bases de datos también van a tener aquí un informe de índices filtrados con una recomendación de índices según los impactos, y en la parte de abajo para versiones 2019 o superiores indicando en qué consultas se está basando para hacer esas recomendaciones. En la parte de performance lo que tenemos es la posibilidad de comparar esta base de datos con respecto al total y saber qué objetos se han ejecutado en ese tramo de tiempo, comparándolo con todas las bases de datos, y saber el porcentaje que se está llevando en el tiempo esa base de datos con respecto a los demás, tanto para objetos como para la de las consultas ad hoc. El monitor de jobs permite ver información de la última ejecución conocida de cada uno de los jobs que hay en el agente de SQL Server, devolviendo información de si la última ejecución ha sido errónea, cuánto tiempo ha tardado y cuándo ha sido. Este monitor permite tener un refresco segundo a segundo por si hubiera alguna tarea programada que se esté ejecutando y se desee ver cómo va evolucionando en cada uno de sus pasos. Porque en la parte derecha del job seleccionado podemos ver cada uno de los pasos, el histórico de ejecuciones que tiene ese job con información de los pasos por lo que ha pasado en cada una de las ejecuciones, además de poder configurar a través de las incidencias si queremos que nos llegue un correo electrónico en el caso de que haya habido algún error o si este job lleva ejecutándose más de tantos segundos. En la sección de errores, Fortnite tiene varios módulos. Uno de ellos para poder acceder al error log de SQL, en principio filtrado con solo los que tienen errores, aunque tendríamos aquí la información de todo el XP RIAD error log si queremos. Extraemos información de interbloqueos o deadlocks, no solo el hecho de tener la representación gráfica, sino que extraemos los datos de cuáles son los procesos involucrados sin necesidad de ver ese gráfico. Y una utilidad bastante interesante que tiene Fortnite son los errores de aplicación. Se puede configurar Fortnite para que detecte errores con gravedad 10 o superior, que puede dar al administrador una visibilidad que de otra forma no tendría. Por ejemplo, podría acceder a información de errores sobre aplicaciones que estén ejecutando procedimientos almacenados o intentando ejecutar procedimientos almacenados que no existen, o procedimientos que tienen parámetros distintos de los que la llamada está realizando, dotando así a ese administrador de una visibilidad de servicios que pueden estar teniendo errores contra SQL Server. Se puede configurar, si queremos excluir algunos textos, podemos excluir números de error que sabemos que puede estar teniendo nuestro sistema, e incluso podemos tener aquí una utilidad de tiempo real para poder ver segundo a segundo errores que esté habiendo en el sistema sin necesidad de dar ningún botón, en caso de que, por ejemplo, estemos haciendo alguna subida a producción y simplemente mirando esta pantalla podamos ver si está habiendo algunos errores en algunos procedimientos, en algunas llamadas a esos procedimientos. También tenemos información acerca de los dumps y de páginas sospechosas, más que con el objetivo de listarlos aquí, pues que llegue una incidencia pues mediante correo electrónico, a la aplicación móvil, a Slack, Telegram, cualquiera de los distintos medios que tiene Fortnite para comunicarse con terceros. En la sección de informes, el administrador de base de datos inicialmente se va a encontrar con unos informes con los valores diarios de la CPU, de esperas, medias, de consumo de TenDB, como decíamos, agrupado por día, pero va a poder agregar a estos informes cualquiera de los contadores que veíamos en el tiempo real, transacciones, batches, todo lo que veíamos en ese módulo de tiempo real. Como decíamos, inicialmente está agrupado por día, pero si queremos podemos desglosar ese día para que nos los devuelva por hora. Fijaros cómo los demás gráficos se han movido con él. Si desgloso una hora, me va a devolver la información por esas tomas de cada 5 o 10 minutos. Y si desgloso ya un punto de una toma de 5, podríamos ver hasta el segundo a segundo de cada uno de esos contadores que voy agregando en la sección de seleccionar contadores. Un concepto muy interesante que tiene Fortnite y único son estos contadores de negocio.
Fortnite dispone de una API a través de la cual se le puede inyectar de forma programada valores de contadores de negocio, con el objetivo de poder representar los valores que ha tenido esos contadores de negocio y poder evaluarlos con las métricas del sistema. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser interesante que un administrador vea la relación que hay entre, por ejemplo, un KPI de negocio y los procesos que se ejecutan más o los procesos que más consumen, y ver un poco la evolución de ese consumo del proceso y el número de llamadas en función de si el KPI es menor o si el KPI es mayor. Por ejemplo, para una casa de apuestas de apuestas deportivas, no será lo mismo que sus procesos estén trabajando con 20 partidos que se estén jugando en directo a que haya 200 partidos en directo. Entonces, el conocer el valor de ese KPI de negocio y conocer las métricas del sistema puede llevar a saber cuáles son los procesos donde más voy a tener que optimizar si quiero que ese KPI de negocio pueda alcanzar valores mayores. Estas son algunas de las utilidades que presenta la herramienta Fortnite. Si alguien desea más información o una demostración más detallada, se puede poner en contacto con nosotros a través de info@fortnite.es o a través de la página web www.fortnite.es. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención y espero que les haya gustado la demostración.